He tenido suficiente de mi hijastra, así que me mudé de nuevo a la casa de mis padres con mi hijo. También estoy embarazada de 8 semanas y no sé qué hacer. No sé si esto sea siquiera ético porque se trata de una menor. Mantendré el anonimato y espero lo mejor. Estoy al final de mi resistencia aquí y me siento paralizada y desesperadamente necesitada de consejo. Soy una mujer de 38 años y conocí a mi esposo de 44 años hace aproximadamente 4 años. Estoy embarazada de 8 semanas, solo mi esposo y yo lo sabemos. Tengo un hijo, 8 años, con mi novio que falleció en un accidente automovilístico antes de que mi hijo naciera. Mi esposo tiene una hija, 13 años, la cual es mi hijastra y a lo largo de esta historia me referiré a ella como SD, de un matrimonio anterior. SD vive con nosotros cada 2 semanas. Cuando nos casamos, la ex esposa intentó todo para obtener la custodia completa de SD y fracasó, pero me dejaron muy claro, SD, la ex esposa y mi esposo, que yo no soy su madre y no tengo permiso para participar en su crianza. SD básicamente me ignoraba a mí y a mi hijo en nuestras semanas. No era perfecto, pero no estaba lastimando a nadie directamente. Mi hijo aprendió muy pronto a no cruzarse con SD y se mantenía por su cuenta cuando ella estaba cerca. Sospeché que la ex esposa estaba detrás de la frialdad de SD hacia mí y pensé que esto debía ser duro para SD con todos estos cambios. Intenté hacerme amiga de ella a lo largo de los años, pero ella no lo aceptaba. Empeoró cuando la ex esposa se volvió a casar y quedó embarazada de gemelos, hace 2 años. Comenzó a ignorar a SD, tratando de que mi esposo la tuviera más tiempo, lo cual aceptamos con gusto, y básicamente dejó de ser madre para ella. Tampoco ayudaba que al nuevo esposo no le gustara SD y no se cohibía de mostrar que no quería criar a la hija de otro hombre. Le pregunté a mi esposo si podríamos tener a SD a tiempo completo e intentar criarla porque veía que su salud mental estaba deteriorándose y que necesitaba estabilidad. La ex esposa rechazó rotundamente esta sugerencia, así que continuamos con la alternancia de semanas. Los gemelos nacieron hace aproximadamente 1 año y todo empeoró desde entonces. Parecía que cuanto peor lo pasaba SD en casa de su madre, más nos odiaba a mi hijo y a mí. Armaba berrinches un par de veces cada vez que estaba con nosotros. Rompía nuestras cosas. Me llamaba perra si intentaba regañarla. Es su casa porque su padre la compró y nosotros somos solo invitados. Gritaba a mi hijo y hasta lo golpeó un par de veces diciéndole que se quedara en su habitación si no le gustaba cómo lo trataba. Cuando le dije que no le pusiera la mano encima a mi hijo, me respondió: ¿y tú qué vas a hacer al respecto? Mi hijo creció temiendo de ella y me pedía que lo llevara con el abuelo, el padre de mi novio fallecido, cuando ella vivía con nosotros. Hablé con mi esposo al respecto. Le dije que SD necesitaba ayuda profesional porque no se sentía bien y nos hacía miserables cuando estaba cerca. Así que empezó a ir a terapia, hace 6 meses. Aparte de eso, mi esposo tampoco sabía qué hacer. Si intentaba hablar con ella sobre ser amable con nosotros, se hacía la inocente y le decía que estaba jugando y abrazaba y besaba a mi hijo frente a él, y si intentaba ser severo, ella armaba un berrinche y lo acusaba de querer más a mi hijo que a ella. Hace 3 meses, el abuelo de mi hijo falleció. Esto nos afectó mucho tanto a mi hijo como a mí. Mi hijo estuvo inconsolable durante muchas semanas y realmente no podía entender qué significaba que ya no podría ver más al abuelo. El abuelo era carpintero, al igual que mi novio fallecido, así que desde muy joven a mi hijo le encantaba pasar tiempo con él en el garaje trabajando. Muchas veces cuando estaba allí, regresaba a casa con algo que habían hecho juntos. Cuchillos de madera, cajas, tableros de ajedrez, y para mi cumpleaños número 38 el verano pasado recibí un taburete que mi hijo diseñó él mismo y construyó con su abuelo y luego pintó. Este fue el último proyecto que tuvieron juntos, ya que el abuelo falleció unas semanas después, así que el taburete era invaluable para nosotros. Lo teníamos en la cocina. SD hizo muchos comentarios negativos sobre el taburete, lo feo y mal hecho que estaba. Se rió del mal gusto de mi hijo y él estaba muy angustiado. Esta fue la primera vez, sin embargo, que mi esposo se enojó mucho con ella y le pidió que se fuera a su habitación. Ella tenía tanto miedo de su reacción que se fue sin protestar. Esta Navidad, SD se suponía que estaría con su madre. En Nochebuena, su madre la dejó en nuestra casa muy temprano en la mañana. Su nuevo esposo había decidido que no quería que ella fuera con ellos a la casa de sus padres, donde generalmente pasan la Navidad. SD estaba al borde de las lágrimas mientras escuchaba a su madre poner excusas a mi esposo y a mí. Mi esposo abrazó a SD todo el tiempo y yo intentaba contener mis lágrimas.
Después de que su madre se fue, ella subió a su habitación a dormir. Yo también me fui a dormir ya que no solemos despertarnos tan temprano en días festivos. Mi esposo fue al gimnasio y más tarde iba a la estación de tren a recoger a mis padres que iban a celebrar la Navidad con nosotros. Alrededor de las 10 de la mañana, escuché a mi hijo gritar y llorar abajo. Bajé horrorizada. Ese día había decidido romper el taburete que mi hijo había construido con su abuelo. Intentaba meterlo en la chimenea. Cuando me vio, sonrió con suficiencia y dijo que no quería muebles feos en su casa. La alejé y le dije que se fuera a su habitación e intenté sacar los pedazos de madera de la chimenea. Fue entonces cuando ella me arrojó un líquido escaldante en la cara. Era chocolate caliente. Grité de dolor y mi hijo empezó a entrar en pánico, así que corrí hacia él para decirle que estaba bien. SD se quedó allí riendo. Llevé a mi hijo arriba y volví con ella. La agarré fuerte del brazo y comencé a empujarla y arrastrarla hasta su habitación y cerré la puerta con llave. Mi esposo llegó a casa con mis padres momentos después. Mi madre me llevó a la sala de emergencias y mi hijo insistió en venir conmigo. Tenía quemaduras de segundo grado en la mejilla y el cuello. Cuando llegué a casa, mi esposo estaba muy enojado conmigo por haber agredido a SD al usar fuerza para llevarla a su habitación. Me dijo que debería haber tenido compasión sabiendo cuánto la había herido el abandono de su madre. Le dije que ya había tenido suficiente. Estoy viviendo una pesadilla la mitad de mi vida. Tener que andar con cuidado en mi propia casa cada vez que ella está cerca. Mi hijo es un prisionero en su propia habitación cuando ella vive con nosotros, demasiado aterrorizado para cruzar un límite suyo. Le dije que no sabía cómo manejar esto y que fue un error desde el principio no permitirme ser una figura parental en su vida con autoridad. Él no estuvo de acuerdo y me dijo que ella tiene un corazón bondadoso y necesita paciencia, pero lo cierto es que no creo que sea así. Ella apuntó a la artesanía de mi hijo, plenamente consciente de su valor sentimental. Y a mi cara porque siempre odió el hecho de que mi esposo piense que soy hermosa y sea abierto al elogiar mis ojos y mi sonrisa. No me quedé allí para Navidad. Tomé a mi hijo y a mis padres y me fui a la casa de mis padres donde vivo ahora. Mi esposo está en modo de pánico. Ha estado enviando mensajes de texto y llamándome todo el tiempo tratando de hacerme volver y arreglar las cosas. SD incluso envió un mensaje de texto pidiendo disculpas, probablemente él la hizo, pero no sé qué hacer. Lo amo mucho, pero me avergüenza decir que odio a esa niña. Mi hijo comienza a hiperventilar solo de pensar en vivir con ella de nuevo. ¿Y qué hay del bebé que estoy esperando? Me enferma pensar en tener custodia compartida y estar a merced de su media hermana cuando sea la semana de mi esposo. Este pensamiento me hace querer tener un aborto. Por favor, díganme si hay otra solución a este infierno en el que vivo. Actualización. Hola a todos. Espero que hayan disfrutado de las festividades. Me ha abrumado el apoyo que he recibido de ustedes. Me ayudó mucho. Literalmente estaba perdiendo la razón y no estaba segura si era sabio de mi parte tomar estas medidas drásticas. Lamento no haber hecho una actualización. Simplemente pensé que no tenía nada que agregar, además estas últimas semanas han sido muy difíciles, pero vine aquí ahora para decirles que he seguido adelante con mis planes. Es difícil para mí hablar de ello ya que fue un embarazo planeado y tanto mi ex como yo anhelábamos a este bebé. También fue duro ver a mi ex roto por mi decisión. Él piensa que actué muy rápido y no puede comprender cómo pude tirar nuestra vida juntos tan rápido. Creo que aún no se da cuenta de la gravedad de las acciones de SD. Incluso la llevó con él cuando me visitó en la casa de mis padres la primera vez. Quería que nos sentáramos a hablar. Cuando la vi en el auto, le dije inmediatamente que se volviera. Sin embargo, él se sorprendió cuando vio las cicatrices oscuras en mi cara, se desvanecerán con el tiempo según el doctor. No puedo evitar culparme, sin embargo. Es mi culpa que él pensara que esta fue una decisión repentina. Si hubiera sido más honesta y abierta con él, habría sabido que esto me estaba lastimando a mí y a mi hijo desde hace meses, realmente desde hace años. Esta culpa recaerá sobre mí y solo sobre mí. Pensé que al mantener la boca cerrada minimizaría el daño. Cuán equivocada estaba. Ese de ahora vive con sus abuelos a tiempo completo y creo que va a ser algo permanente. Su padrastro insiste en no tenerla cerca de sus hijos. Creo que esto es muy problemático en muchos niveles, pero no sé si tengo voz en esto. Es decisión de sus padres, aunque creo que es un grave error. Y no puedo decir que me importe. Mi hijo está mejor. Le encanta vivir con mis padres. Sabe que tendrá que cambiar de escuela y le da miedo,
pero aún así piensa que es genial que nos hayamos mudado. Empezamos terapia. En una sesión, la terapeuta intentó explicarle cómo SD no se sentía bien y que necesitaba ayuda. Se molestó y le dijo a la terapeuta que no estaba de acuerdo con ella. Le dijo que SD no es la única que sufre. Muchos niños tienen malos padres y que él nunca conoció a su padre y perdió a personas que amaba, pero aún así no era malo con su familia. Lloré durante días después de esto. Lamento tanto lo que le hice pasar. Solo quiero pasar el resto de mi vida compensándolo. Mi hermoso bebé. Con Omicron volvimos a trabajar desde casa, así que realmente no importa que viva a 5 horas del trabajo. Trabajo en un banco y he hablado con mi jefa. Ella me ayudará a solicitar en una oficina más cercana. Creo que he cubierto todo. Si pasa algo importante, haré una nueva actualización. Gracias de nuevo por el apoyo. Ayudaron más de lo que pueden imaginar. Xiao. Edith, hemos reconstruido el taburete. No pudimos hacerlo perfecto y tuvimos que parchearlo en muchos lugares y repintarlo, pero nos encanta. Actualización final. Lamento no haber podido responder todas sus preguntas. Escribí mi actualización muy tarde y me fui a dormir. Cuando desperté, ya estaba bloqueada. Intentaré responder algunas aquí. Mi ex y su ex se divorciaron porque ella le fue infiel. Su relación con el app no duró y app la dejó cuando los descubrieron. Esto ocurrió mucho antes de que mi ex y yo nos conociéramos. Pero el resentimiento vino de que mi ex siguiera adelante. Por lo que entendí, mi ex y su ex estaban planeando darle una segunda oportunidad a su relación justo antes de que lo conociera y él supuestamente cambió de opinión. Él lo niega rotundamente, pero lo he escuchado de su ex e incluso de SD. Sé que fui dura con el padrastro, simplemente porque no creo que sea una buena persona. Su renuencia hacia SD comenzó mucho antes de los gemelos e incluso antes de que se casaran, dejó claro que preferiría que SD no viviera con ellos. Incluso intentó que no estuviera en su boda. Pero después del incidente no lo culpo, aunque sé que estaba feliz de tener una razón para deshacerse de ella ahora. El problema es que SD lo ama a él y a los gemelos. Nunca habla mal de él y siempre lo elogia. Cuando se sintió herida por ellos, su odio hacia mí aumentó en su lugar. No sé cómo explicarlo, pero de alguna manera lo entendí. Mi ex no es un hombre malvado. Probablemente es un mal padre, pero no creo que sea malicioso. Sabía que su hija estaba sufriendo y su solución fue consentirla cuando se quedaba con nosotros. Tampoco ayudó que ese debiera que él amaba a mi hijo y lo trataba bien. Siempre lo acusaba de favoritismo y eso lo impulsaba a consentirla aún más para demostrar que ella era su prioridad. Un círculo vicioso. En la mañana de Nochebuena, cuando SD fue dejada en nuestra puerta, mi ex lloró después de que ella se fue a la cama y se sintió desesperado. Creo que por eso no pudo entender la gravedad de lo que hizo. Ella tenía moretones donde la arrastré a su habitación. Enfadarse probablemente habría sido mi primera reacción si no conociera la historia completa y mi hijo hubiera sido lastimado por un adulto. No estoy tratando de defenderlo. Estoy tratando de entender por qué reaccionó como lo hizo. Sobre ese de mudándose con sus abuelos. Creo que mi ex, aunque no quiera admitirlo, está repugnado por ella en este momento. Es tan repugnante pero no creo que pueda evitarlo. Se siente terrible por la terminación y ahora está de baja por enfermedad. Esto es muy difícil para mí escribir, pero creo que esta es la brutal verdad, carita triste. Me he prometido a mí misma no involucrarme ni emitir una opinión sobre este asunto con él o con nadie más. Ella no es mi responsabilidad y tal vez sea lo mejor porque sus abuelos son personas decentes, aunque no sé si más sentimientos de abandono es lo que SD necesita. No creo que sea una psicópata. Tiene sentimientos y muchos de ellos. Especialmente rabia. No creo que esté fingiendo su rabia, se siente muy genuina. Muchos me acusaron de ser una mala madre que solo reaccionó cuando fui asaltada personalmente. Tendré que vivir con esta culpa y compensarlo con mi hijo por el resto de mi vida. Estas últimas semanas han sido muy oscuras. Sigo pensando que ella podría haber herido a mi hijo con la bebida caliente en lugar de a mí y no habría tenido tiempo de prevenirlo porque sucedió muy rápido. No puedo dejar de culparme por ello y probablemente lo merezca. Mi única defensa es que su violencia escaló muy rápidamente y después de que nacieron los gemelos. Antes de eso consideré que la situación era manejable. Estaba equivocada y lamento mucho haberlo dejado pasar tanto tiempo. No me siento bien. La terminación fue muy difícil para mí porque amaba y quería al bebé. Esto no tiene nada que ver con mis puntos de vista políticos o creencias.
No vivo en los Estados Unidos ni en ningún otro país religioso. Donde vivo, el aborto es un derecho humano básico y no una visión política. Fue difícil para mí porque anhelaba un bebé. Por favor, dejen de abusar de mí en el chat llamándome asesina y demás, o al menos háganlo aquí y no se escondan en el chat privado. Voy a vivir con mis padres por un tiempo ahora, incluso después de que arreglemos la economía y separemos nuestras finanzas. Creo que es bueno para nosotros en este momento. Mi hijo está muy feliz con ellos, aunque extraña a mi ex. Sabe que si elegía a mi ex, significaba también a SD, así que está tratando de adaptarse a una vida sin su padre. Vamos a conseguir un perro. Siempre ha querido uno, pero no pudo porque SD es alérgica. Espero que esto haya respondido todas sus preguntas y gracias de nuevo por el apoyo.